Dicen que la Deep Web es como un océano infinito. Lo que conocemos en la superficie apenas es una delgada capa de espuma, mientras que debajo se esconde un mundo oscuro, denso y asfixiante. Un universo paralelo al que no cualquiera se atreve a entrar, pero que quien lo hace nunca vuelve a mirar la red de la misma manera. Allí, en esa profundidad digital donde el anonimato es ley y el miedo se convierte en moneda, nació una figura que se haría célebre entre los más perversos rincones del Internet clandestino. Su nombre real poco importaba. En los foros se lo conocía únicamente como The Host, el anfitrión. En la vida diaria, era un hombre que cualquiera pasaría de largo sin detenerse. Tenía poco más de 30 años, vestía de manera discreta, y trabajaba como administrativo en una pequeña oficina donde nadie recordaba su cumpleaños ni preguntaba por su vida privada. Era invisible para sus colegas y quizá ese anonimato lo alimentaba. Porque mientras de día fingía ser un trabajador común, de noche se transformaba en algo más. El protagonista de uno de los espectáculos más sádicos jamás transmitidos en la Deep Web. El ritual siempre comenzaba igual. Se encerraba en una habitación oculta en el sótano de su casa. Allí tenía instaladas varias cámaras, luces improvisadas y un set de herramientas que parecían sacadas de un quirófano clandestino. Frente a él, una laptop encriptada le permitía conectarse a un servidor oculto donde, a través de una dirección que cambiaba cada semana, transmitía en vivo su show. Los espectadores no eran pocos. Decenas, luego cientos de usuarios anónimos se conectaban cada noche, dispuestos a pagar en criptomonedas por el acceso. El chat hervía con mensajes de aliento, exigencias macabras y apuestas que empujaban a The Host a superar sus propios límites. Para esa audiencia, no era un enfermo, era un ídolo, un artista del dolor, un símbolo de la crueldad transformada en espectáculo. Las primeras transmisiones eran moderadas. Una rata, un conejo, un gato callejero. Pero pronto la lógica de la audiencia hizo su trabajo. Siempre exigían más. Y The Host respondía. Cada semana, su sótano se transformaba en un escenario donde lo prohibido se convertía en rutina. Tenía bisturís, sopletes, cables eléctricos, jeringas, anzuelos. El horror era meticuloso, planeado hasta el último detalle, como si en su mente hubiera un director de orquesta que ensayaba cada nota de una sinfonía grotesca. Con el tiempo la sala comenzó a mutar. Los espectadores más fieles donaban dinero extra para que mejorara su producción. Así, la iluminación cambió, las cámaras fueron reemplazadas por otras en HD, y el show alcanzó un nivel que rozaba lo cinematográfico. El sótano se volvió un escenario de circo macabro. Las paredes cubiertas con telas negras, los instrumentos de acero colgados como trofeos, y en el centro, una mesa quirúrgica donde ocurría todo. Lo más perturbador no era solo lo que hacía, sino la manera en que lo presentaba. Como un verdadero maestro de ceremonias, The Host hablaba a cámara, describía cada paso con una voz calmada, casi didáctica. No gritaba, no se exaltaba. Su tono era frío, quirúrgico, como si estuviera dictando una clase universitaria. Esa calma enfermiza contrastaba con los gritos y gemidos que a veces llenaban el ambiente, haciendo que la transmisión resultara aún más insoportable para quien lograra acceder a ella por curiosidad o accidente. El fenómeno creció. En foros ocultos de la Darknet, se compartían fragmentos de sus transmisiones como si fueran piezas de culto. Algunos lo defendían diciendo que era un artista conceptual, un performer que había llevado el horror al límite. Otros, más lúcidos, lo describían como lo que realmente era, un monstruo con acceso a una cámara. Lo que nadie sabía era que, tras cada transmisión, él no apagaba la laptop y se iba a dormir. Number. Pasaba horas leyendo los comentarios del chat, respondiendo a los más fieles, planeando junto a ellos el próximo espectáculo. Y en ese proceso, comenzó a volverse adicto no solo al dinero, sino al poder que sentía. Por primera vez en su vida, alguien lo escuchaba, lo admiraba, lo reconocía. En la oficina era un fantasma, en la Deep Web era un dios. Esa dualidad lo fue consumiendo. De día apenas podía concentrarse en el trabajo. Llegaba con ojeras, distraído, con un brillo extraño en los ojos. Sus compañeros lo atribuían al insomnio o al estrés. Nadie sospechaba que el hombre que archivaba papeles en silencio era, al caer la noche, el protagonista de una de las pesadillas más perturbadoras del Internet clandestino. El show de la crueldad en vivo comenzó a ganar notoriedad incluso fuera de la Deep Web.
Algunos periodistas de investigación empezaron a recibir enlaces filtrados, capturas borrosas, testimonios de usuarios que habían entrado y salido horrorizados. No había forma de verificarlo del todo, pero el rumor creció. En algún lugar del mundo alguien estaba transmitiendo barbaridades en directo, y cientos de anónimos pagaban por verlo. Mientras tanto, The Host disfrutaba de su gloria. El sótano ya no era suficiente. Soñaba con algo más grande, con superar a todos los demás streamers de la Darknet. Porque, aunque parezca increíble, no era el único. Había competencia, canales de peleas clandestinas, transmisiones de torturas falsas, simulaciones con muñecos hiperrealistas. Pero él tenía algo que lo diferenciaba: autenticidad. Su show no era un montaje, y ese era su orgullo, y también su condena. La noche que lo cambiaría todo empezó como cualquier otra. Preparó las cámaras, limpió la mesa metálica, revisó que la conexión encriptada funcionara sin fallas. El chat comenzó a llenarse de espectadores ansiosos, algunos reclamando que la última transmisión había sido demasiado corta, otros apostando criptomonedas para decidir el próximo método de tortura. The Host saludó a todos con esa calma de siempre, acomodó su máscara negra y comenzó a preparar su espectáculo. Lo que no sabía era que, del otro lado de la pantalla, entre decenas de usuarios anónimos, había ojos distintos observándolo. Agentes de distintas agencias habían logrado infiltrarse en su servidor, rastrear parte de las transacciones, conectar fragmentos de información que lentamente construían un perfil de quién era realmente el hombre detrás del show. En ese sótano iluminado por luces frías, The Host no podía imaginar que la red de anonimato que lo protegía estaba a punto de desmoronarse. Porque aquella noche, en medio de su ritual enfermizo, un sonido inesperado interrumpiría su rutina. Un golpe seco en la puerta. Un golpe que resonó más fuerte que todos los gritos. Más fuerte que todas las monedas digitales acumuladas en su billetera virtual. Más fuerte que toda la falsa gloria que había construido en la oscuridad de la Deep Web. El golpe resonó en la puerta del sótano como un eco imposible de ignorar. The Host se quedó inmóvil, con las manos aún sosteniendo sus herramientas, mientras el chat explotaba de mensajes. ¿Qué pasa? ¿Es parte del show? No pares ahora. La audiencia, acostumbrada a giros grotescos, creyó por un momento que todo era una puesta en escena, pero no lo era. La respiración del anfitrión se volvió agitada. Durante un instante, pensó en cortar la transmisión, en apagarlo todo y fingir que nada ocurría. Sin embargo, su ego, ese monstruo que había alimentado noche tras noche, no se lo permitió. Tenía cientos de pares de ojos viéndolo. Cerrar de golpe habría sido admitir debilidad. Y él no era débil. Se acercó a la cámara y con esa calma artificial que lo caracterizaba, murmuró: «Esperen un momento. Parece que tengo visita». El chat estalló en risas y burlas. Algunos pedían que abriera la puerta en vivo, convencidos de que se trataba de algún truco. Otros, más paranoicos, comenzaron a advertir: «Son ellos. Te encontraron». El segundo golpe fue aún más fuerte, acompañado de un crujido metálico. Y entonces lo supo. No era un vecino curioso, ni un error. Era algo mucho más serio. Su mente comenzó a repasar, a toda velocidad, cada detalle de sus medidas de seguridad. Había usado VPNs en cadena, servidores encriptados, criptomonedas mezcladas en pools imposibles de rastrear. Se había convencido de que era intocable. Pero esa puerta temblando frente a él demostraba que estaba equivocado. Con la garganta seca, caminó hasta un rincón del sótano y apretó un interruptor oculto bajo la mesa. Las luces se apagaron de golpe, dejando la escena apenas iluminada por la pantalla de la laptop. La transmisión seguía activa. El rostro cubierto de The Host era ahora un fantasma entre sombras. El chat enloquecía. «No pares, cabrón, sigue. Esto es mejor que Netflix. Te van a atrapar, sal de ahí ya». Pero él no respondió. Su mente estaba en otra cosa, en la mochila escondida bajo el suelo falso, en el disco duro externo que debía destruir, en el teléfono sin chip donde guardaba números cifrados. Cada movimiento era calculado, pero al mismo tiempo torpe, porque las manos le temblaban. El anfitrión que había mostrado siempre un dominio absoluto sobre su escenario, ahora parecía un niño acorralado en un rincón oscuro. Los golpes en la puerta cesaron de repente. El silencio fue peor.
porque en ese vacío podía escuchar su propio corazón retumbando en los oídos. Y entonces, desde arriba, llegaron ruidos sordos, pasos pesados recorriendo la casa, múltiples sombras moviéndose en la planta superior. La paranoia lo golpeó con fuerza. ¿Cómo habían llegado hasta él? ¿Quién lo había delatado? Quizá un usuario infiltrado en el chat. Tal vez algún pago que no pasó desapercibido. ¿O acaso, simplemente, la arrogancia de haber creído que podía construir un imperio de horror sin dejar huellas? Mientras pensaba, los espectadores seguían allí. Algunos incluso apostaban en tiempo real si saldría vivo de esa situación, enviando mensajes con cantidades absurdas de criptomonedas. Era como si su vida, su caída inminente, se hubiera convertido en el espectáculo definitivo que tanto habían esperado. Y él lo sabía. Miró la cámara, respiró hondo y con voz grave dejó escapar una frase que heló la sangre de todos. Si esto es el final, ustedes también serán testigos. El cursor titilaba en la laptop, los mensajes llegaban a una velocidad imposible de leer, y la transmisión se convirtió en una ventana de tensión insoportable. Arriba, las pisadas se detuvieron. Un nuevo golpe estremeció la puerta del sótano, más fuerte, más cercano, como el preludio de lo inevitable. The Host apretó los dientes, giró hacia la mesa metálica y recogió uno de sus instrumentos favoritos, no para el show, sino para lo que pudiera pasar después. El sótano se había transformado en una trinchera, el espectáculo en una guerra silenciosa, y la audiencia en jueces invisibles que no parpadeaban frente a la pantalla. El golpe final estaba a punto de llegar. El sótano estaba en penumbras. La laptop aún transmitía en vivo, el chat rebosaba de mensajes frenéticos, y el hombre detrás de la máscara respiraba como si tuviera un ejército invisible frente a él. Los golpes en la puerta se intensificaron. El marco metálico cedía poco a poco, con un chirrido que anunciaba lo inevitable. Por un instante pensó en huir por el pasadizo de emergencia que había diseñado meses atrás. Una salida estrecha detrás de una estantería conectada a un túnel improvisado que conducía al patio trasero. Pero era demasiado tarde. Los pasos en la planta superior se multiplicaban, las linternas atravesaban las rendijas del suelo, y el sonido de botas golpeando madera lo confirmaba. Estaba rodeado. El tercer golpe derribó la puerta. Una ráfaga de luz cegadora inundó el sótano, seguida de gritos firmes y la silueta de hombres armados. «Policía, al suelo». El anfitrión levantó el bisturí como si fuera un arma. La escena, transmitida en vivo, parecía sacada de una película. Un hombre enmascarado, iluminado por focos, enfrentando a un escuadrón real de agentes que descendía como sombras uniformadas. El chat se volvió una lluvia de mensajes incomprensibles. Algunos pedían que dispararan, otros rogaban que no cortaran la transmisión. No hubo oportunidad de resistencia. En segundos, lo redujeron contra el suelo, esposado, rodeado de armas apuntándole a la cabeza. El bisturí rodó por el piso metálico, tintineando hasta detenerse frente a la cámara. La transmisión siguió activa unos segundos más, mostrando cómo un agente apagaba la laptop de un manotazo. Fue el último frame, un close-up del filo brillante en la oscuridad. La noticia recorrió el mundo. Lo que durante meses había sido un rumor en foros ocultos se transformó en un hecho confirmado. La policía había atrapado a un streamer clandestino acusado de organizar espectáculos de crueldad en la Deep Web. Los titulares de los diarios eran demoledores. El carnicero del stream, la pesadilla en directo, el show de la crueldad en vivo, desmantelado. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Discos duros con horas de grabaciones, transacciones millonarias en criptomonedas, registros de chats donde los usuarios le pedían actos cada vez más atroces. Incluso había donaciones etiquetadas con mensajes como «Más fuego la próxima vez», «Usa cadenas», «Trae algo grande». Los fiscales lo pintaron como un monstruo que había encontrado en la red clandestina el escenario perfecto para dar rienda suelta a su sadismo. La defensa apenas pudo alegar que sufría trastornos mentales, pero nada podía borrar lo que las grabaciones mostraban. Un hombre que hablaba con calma quirúrgica mientras la sala se convertía en un teatro del dolor. Las imágenes fueron suficientes para que el jurado deliberara poco. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, el anfitrión se convirtió en un paria incluso entre criminales. En los pasillos, los demás reclusos lo señalaban con asco.
Para ladrones, asesinos y narcotraficantes, él no era un igual. Era algo peor. Un monstruo. Lo golpeaban, lo escupían, lo mantenían aislado para evitar que lo mataran en un arrebato colectivo. Las noches eran peores. Encerrado en una celda fría, lo perseguían los gritos de sus víctimas, aunque ya no tenía cámaras ni público. Su show había terminado, pero los fantasmas permanecían. Algunos guardias juraban escucharlo hablar solo, murmurando frases al aire como si aún estuviera frente a una audiencia invisible. «Bienvenidos al espectáculo», susurraba en la penumbra. «Hoy veremos hasta dónde puedo llegar». Pero ya no había espectadores, ni aplausos, solo silencio. Los foros de la Deep Web estallaron tras su captura. Muchos usuarios celebraron el fin del anfitrión, otros lo convirtieron en una especie de mártir de la red oscura. Aún circulan fragmentos de sus transmisiones, editados como trofeos digitales, como si fueran reliquias de un culto prohibido. Para la policía y las agencias internacionales, su caída fue una victoria en la guerra contra los horrores de la Darknet. Pero en ese mismo océano digital, donde cada rincón oculto lleva a otro más profundo, el vacío dejado por The Host pronto fue ocupado por otros. La maquinaria del morbo nunca se detiene. Si uno cae, otro aparece. El streamer más sádico de la Deep Web terminó sus días de gloria bajo la luz blanca de una celda, reducido a un número más en el sistema penitenciario. De ser un ídolo del horror, pasó a ser un espectro olvidado. Y sin embargo, en la memoria colectiva de quienes lo vieron en directo, su figura persiste como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se mezcla con anonimato, dinero y poder. Un recordatorio de que, en las profundidades del Internet, los monstruos no siempre son anónimos. A veces tienen rostro, voz y un sótano convertido en escenario. Un escenario que, por fin, fue silenciado. Kayla siempre había sentido una atracción inexplicable por lo que el mundo consideraba prohibido. Desde que era niña, se quedaba despierta leyendo sobre sectas, conspiraciones y fenómenos paranormales, mientras sus amigos de escuela se entretenían con series infantiles. A los 18 años, esa obsesión se transformó en un camino académico. Decidió estudiar informática forense. Lo hacía con una excusa clara frente a su familia. Quería trabajar en seguridad digital, pero en realidad lo que buscaba era tener las herramientas para sumergirse con total control en los abismos de la Deep Web. En los pasillos de la universidad se hablaba de ella como la hacker de ojos inquietos, porque rara vez dejaba de observar, rara vez dejaba de preguntar. Kayla tenía la habilidad de detectar patrones donde otros solo veían ruido. Era paciente, metódica y, sobre todo, tenaz. Nunca se conformaba con explicaciones superficiales. Así fue como, durante una madrugada de insomnio y café frío, encontró el primer hilo que la arrastraría hacia una oscuridad que superaba cualquier otro relato digital. Un foro titulado Taste the Forbidden. Al inicio parecía una de esas comunidades que explotaban el morbo con historias inventadas. Relatos de vampiros urbanos, juegos de rol macabros y supuestos diarios de criminales. Pero Kayla notó algo distinto. No eran simples fantasías. Había capturas de pantalla de transferencias de criptomonedas, coordenadas cifradas y fotografías que no parecían creadas por aficionados. Había un subtexto en todo aquello, como si cada publicación fuera parte de un código mayor. Con paciencia empezó a rastrear usuarios. La mayoría desaparecía tras unas semanas, como si quemaran sus perfiles deliberadamente para no dejar huellas. Sin embargo, uno en particular repetía patrones que despertaron su interés. Su nombre era Vortex. Siempre que aparecía en un debate, el resto guardaba silencio. Era como si él tuviera la autoridad tácita de la sala. Kayla lo estudió durante meses, hasta que un día decidió dar el primer paso. Le escribió directamente. No esperaba respuesta, pero a las pocas horas la obtuvo. Vortex no perdió tiempo en rodeos. Le preguntó por qué estaba allí. Kayla no mintió, aunque tampoco dijo la verdad completa. Se presentó como una investigadora fascinada por la psicología de las comunidades extremas, alguien que quería observar. Él rió con un tono que se filtraba incluso a través de las letras. Observar es peligroso. Aquí quien mira demasiado tiempo termina viéndose en el espejo. Esa misma noche, Vortex la invitó a un canal privado de mensajería cifrada. Allí, la atmósfera era diferente.
No había bromas, no había disfraces. Los usuarios hablaban con un lenguaje ritualizado, casi ceremonial. Nombraban a una sociedad secreta conocida como el Festín. Lo describían como una hermandad, pero no de las que uno encuentra en las universidades. Era algo más profundo, más retorcido. Kayla empezó a notar que cada conversación estaba diseñada como una prueba. No podías participar sin revelar algo personal. Primero eran detalles superficiales. Tus miedos, tus manías, tus límites. Después se volvían confesiones oscuras, fantasías, experiencias, deseos que pocos admitirían en voz alta. Y aunque Kayla nunca reveló quién era realmente, se dio cuenta de que estaba entregando más de lo que pensaba. La primera figura que apareció en esas conversaciones fue Bloodhound. Su estilo era directo, cortante. No se escondía detrás de ironías. Para él, todo giraba en torno a un principio. Quien se atreve a probar lo prohibido se vuelve libre. Pronto supo que era uno de los líderes. El otro, conocido como el carnicero, tenía una voz escrita diferente, pausada, casi paternal, como si intentara guiar a cada recluta paso a paso hacia la perdición. Los rituales comenzaron de manera virtual. Kayla fue testigo de reuniones en video donde las cámaras nunca mostraban rostros completos, solo sombras y máscaras improvisadas. Se escuchaban respiraciones agitadas, risas distorsionadas por filtros de audio y de vez en cuando imágenes fugaces de lo que parecían ser banquetes. Al principio pensó que era una dramatización grotesca, un performance digital para asustar a los incautos. Pero poco a poco las pruebas empezaron a adquirir un tono demasiado real. En uno de los primeros rituales a los que fue invitada, tuvo que leer en voz alta un texto encriptado que se le envió. El mensaje hablaba de devorar, de transformar el acto de comer en un pacto de poder. Mientras lo leía, los demás repetían sus palabras como un eco colectivo. Esa sensación la estremeció. Kayla sintió que ya no era una espectadora, estaba dentro. Vortex se convirtió en su guía. Era él quien la protegía de cometer errores, quien le decía cuándo hablar y cuándo callar. Con el tiempo, le confesó que todos en el festín habían pasado por pruebas físicas. No bastaba con escribir detrás de una pantalla. Para demostrar lealtad, había que dar un paso más allá. El primer contacto con lo tangible fue un paquete que llegó a la dirección que Kayla había creado con una identidad falsa. El sobre no tenía remitente, solo un símbolo dibujado con tinta negra, un círculo atravesado por una línea vertical. Dentro había un trozo de carne envasado al vacío y una nota con 3 palabras: prueba tu valor. Kayla no sabía si aquella carne era de animal o de algo peor. El olor metálico le revolvía el estómago. No lo comió, pero tampoco lo tiró. Lo guardó en una caja de metal y lo enterró en el jardín de una casa abandonada cerca de su universidad. Luego, envió un mensaje a Vortex confirmando que había completado la prueba. Nadie jamás verificó si lo hizo o no. Lo importante era que ella ya había cruzado una línea invisible. Conforme avanzaban las semanas, las reuniones se volvían más intensas. Los miembros hablaban de banquetes futuros, de cosechas, de invitaciones selectas. Kayla fingía entusiasmo, pero en el fondo el miedo empezaba a perforar su determinación. La gota que colmó el vaso fue un mensaje privado de Bloodhound. Tu progreso ha sido observado, estás lista para el siguiente nivel. Queremos verte en persona. Le enviaron coordenadas de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La cita sería de noche, sin teléfonos, sin dispositivos electrónicos. Solo debía llevar una máscara. Kayla dudó. Podía desaparecer en ese momento, borrar todo rastro y fingir que nunca estuvo allí. Pero la curiosidad, esa maldición que la había acompañado toda su vida, fue más fuerte que su instinto de supervivencia. Preparó un disfraz sencillo, una chaqueta negra y una máscara blanca de carnaval. Llegó al lugar con el corazón retumbando como un tambor de guerra. Dentro la esperaba un círculo de figuras enmascaradas. El aire estaba impregnado de incienso barato y un hedor rancio que le revolvía las entrañas. Nadie habló durante varios minutos hasta que el carnicero tomó la palabra. Su voz era aún más perturbadora en persona, cálida, paciente, casi amable, pero cargada de una amenaza implícita. Hoy has dejado de ser espectadora. Hoy eres parte del festín. A partir de ese momento, Kayla comprendió que su infiltración ya no era un simple experimento académico ni un capricho personal. Estaba dentro de una red que combinaba lo digital y lo físico, lo ritual y lo criminal.
Y lo peor, sabía demasiado. Los siguientes encuentros con el grupo oscilaron entre lo grotesco y lo surrealista. A veces se trataba de confesiones colectivas, donde cada miembro narraba experiencias destinadas a romper las barreras de lo moral. Otras eran simulacros de cacerías, donde se asignaban roles y tareas que evocaban un juego macabro. Kayla fingía ser una más, pero cada palabra que escuchaba era un recordatorio de que estaba caminando sobre un filo peligroso. Vortex la mantenía al tanto de las reglas. Nunca preguntar demasiado, nunca mostrar repulsión, nunca romper el ritmo del grupo. El festín no perdona a los curiosos que pierden la fe, le decía. Kayla entendía que cada paso en falso podía significar quedar expuesta. Mientras tanto, su mente se debatía entre dos caminos: denunciarlo todo a las autoridades o continuar investigando para reunir pruebas irrefutables. Pero ambos caminos la ponían en riesgo. Si hablaba, quedaría marcada por los caníbales cibernéticos. Si callaba, corría el riesgo de convertirse en aquello que más temía. El límite entre lo virtual y lo real se desdibujaba con cada ritual. Lo que comenzó como una exploración digital se había transformado en una pesadilla tangible. Kayla estaba atrapada en un juego que no había elegido, con reglas que apenas comprendía. Y lo más aterrador era la certeza que se instalaba lentamente en su interior. El festín no era solo un mito urbano. Era una sociedad organizada, con jerarquías, símbolos y un propósito que aún no alcanzaba a comprender por completo. Kayla sabía que había cruzado una línea de la que ya no se podía regresar. Desde la noche en que asistió a aquel almacén abandonado, la vida dejó de sentirse como suya. Había visto los ojos detrás de las máscaras, había escuchado las voces que no necesitaban gritar para helarle la sangre. Durante los días siguientes, las reuniones se intensificaron. Cada cita era una prueba de resistencia psicológica. A veces consistía en escuchar relatos de los miembros sobre banquetes pasados, descripciones tan gráficas que parecían diseñadas para quebrar el alma de cualquiera. Otras veces eran desafíos físicos, encierros en habitaciones oscuras, ayunos prolongados o rituales de iniciación con símbolos grabados en la piel. Kayla fingía, pero el miedo la consumía. En sus pesadillas, las máscaras del festín se multiplicaban y siempre había una figura que la observaba en silencio: el carnicero. Era como si supiera que ella no pertenecía a ese lugar, como si estuviera esperando el momento exacto para desenmascararla. El dilema la perseguía de día y de noche. ¿Debía acudir a la policía? Sabía que si lo hacía, tendría que revelar detalles sobre su propia infiltración, sobre sus accesos ilegales a la Deep Web. Su credibilidad sería puesta en duda, y lo peor, los miembros del festín descubrirían que ella había traicionado su confianza. Y en esa organización, la traición no era un error, era una sentencia de muerte. Vortex, su contacto inicial, parecía notarlo. Una noche, mientras conversaban a solas en el chat cifrado, le escribió: «No intentes engañarlos, el festín huele el miedo, y si lo huelen en ti, no tendrás dónde correr». Esas palabras quedaron grabadas en su mente como una advertencia y como una amenaza. ¿Vortex la estaba protegiendo o estaba vigilándola? Ya no lo sabía. El siguiente paso fue más perturbador que todo lo anterior. Kayla recibió una nueva invitación, pero esta vez no a un almacén improvisado, sino a lo que ellos llamaban la Sala de los Ecos. Era un sótano bajo una casa aparentemente normal en las afueras de la ciudad. Desde afuera, parecía una vivienda cualquiera, con cortinas cerradas y un coche viejo estacionado en la entrada. Pero al cruzar el umbral, Kayla sintió que estaba descendiendo a otro mundo. La Sala de los Ecos era un espacio revestido de concreto, iluminado por lámparas rojas. En las paredes colgaban símbolos pintados con lo que ella prefería pensar que era pintura, aunque sabía que no lo era. En el centro, una mesa metálica, demasiado grande para ser ignorada, demasiado fría para ser un simple adorno. Los miembros enmascarados rodeaban la mesa. Esta vez no hubo silencios prolongados ni pruebas menores. Bloodhound habló con voz firme. Hoy no se trata de observar. Hoy se trata de decidir. Frente a Kayla colocaron dos bandejas. En una, un trozo de carne asada, envuelto en hojas y especias. En la otra, un cuchillo afilado y un trozo de animal recién sacrificado, todavía con rastros de sangre fresca. El festín da opciones, Kayla, dijo el carnicero, con su tono calmado y perturbador. Comer lo que ya hemos preparado, o preparar tu propio bocado.
una muestra de tu fe. El corazón de Kayla latía como si fuese a romperle el pecho. Sabía que si se negaba, quedaría marcada como una farsante. Y si aceptaba, cruzaría un límite moral del que jamás podría regresar. Optó por lo primero. Tomó el trozo ya preparado y lo llevó a sus labios. El sabor era fuerte, metálico, indescriptible. En ese instante las voces de los demás comenzaron a corear un cántico gutural. Sentía que su cordura se desmoronaba. Pero mientras fingía ser parte del ritual, tomó una decisión. No podía continuar más. Si seguía, acabaría perdiéndose por completo. Tenía que huir, tenía que denunciar. Esa misma noche, al regresar a su apartamento, Kayla comenzó a recopilar todo lo que había documentado. Capturas de pantalla, registros de direcciones IP, coordenadas, símbolos. Lo guardó en un disco duro encriptado. Sabía que el riesgo era enorme, pero también sabía que si lograba entregarlo, tendría pruebas suficientes para desenmascarar a la sociedad de caníbales cibernéticos. Contactó a un agente de la policía cibernética con el que había coincidido en una conferencia meses atrás. No le dio su identidad real, solo envió un mensaje anónimo con parte de la información y una advertencia. El festín no es un mito. Se reúnen en esta ciudad. Si no actúan, crecerán. Pasaron días de silencio. Kayla empezó a sospechar que nadie la tomaría en serio. Pero una madrugada, antes de que amaneciera, escuchó golpes en su puerta. No eran policías, eran ellos. La arrastraron con violencia hacia una furgoneta. Kayla gritó, pero la ciudad dormía, indiferente. Dentro del vehículo reconoció la máscara de Vortex. Sus ojos, ocultos bajo la sombra, no mostraban compasión. Te lo advertí, el festín huele el miedo, y el tuyo ya apesta. El viaje terminó en el mismo sótano, la sala de los ecos. Esta vez no había cánticos ni rituales, había silencio absoluto. Kayla fue colocada sobre la mesa metálica, sus manos atadas con correas de cuero. Frente a ella, el carnicero levantó el cuchillo con calma, como si fuera un cirujano a punto de comenzar una operación. Pensaste que podías mirarnos desde afuera, pero al festín no se entra y se sale. Una vez pruebas, eres parte del ciclo, y todo ciclo necesita un sacrificio. Kayla sintió que su vida se reducía a segundos. Sus ojos buscaron desesperados algún gesto de misericordia, alguna salida. Fue entonces cuando lo vio. Vortex, en un instante fugaz, hizo una señal imperceptible con la mano. Los demás no lo notaron, pero Kayla entendió. El cuchillo descendió, pero no hacia ella. En medio de la confusión, una pelea estalló. Gritos, golpes, máscaras cayendo al suelo. Vortex la liberó con rapidez y la arrastró hacia la salida. «Corre, no mires atrás». El último eco, Kayla corrió como nunca antes en su vida. Sintió el aire frío golpeándole la cara, las sombras de la ciudad tragándosela. No supo cuánto tiempo huyó, ni por qué Vortex la había ayudado. ¿Era un traidor dentro del festín? ¿O simplemente estaba jugando un papel más complejo? Nunca lo sabría. Días después, cuando por fin reunió el valor para revisar las noticias, encontró un titular inquietante. Incendio en almacén industrial deja varios muertos. Las autoridades investigan. No había menciones al festín, ni a rituales, ni a caníbales. Solo un incendio, un accidente más en una ciudad acostumbrada a olvidar. Kayla sabía la verdad. Sabía que el festín seguía existiendo, que quizás se había fragmentado, pero que sus raíces eran demasiado profundas para extinguirse. Lo peor era que, aunque había escapado, no podía librarse de la marca. Cada vez que cerraba los ojos, el cántico resonaba en su mente, recordándole que había probado lo prohibido. Y en el silencio de la noche, cuando el insomnio regresaba, Kayla se preguntaba algo que la atormentaba más que cualquier amenaza. ¿Y si, en el fondo, una parte de ella había disfrutado del festín? David siempre fue el orgullo de su familia. Desde pequeño, su mente funcionaba como un engranaje perfecto. Resolvía problemas matemáticos con una facilidad que asombraba a sus maestros, desmontaba computadoras viejas para transformarlas en proyectos nuevos y parecía destinado a cambiar el mundo. Su padre, un hombre reservado pero lleno de esperanza, solía decir con orgullo: «Mi hijo va a llegar más lejos de lo que yo jamás soñé». Ese sueño se volvió realidad cuando David consiguió una beca completa en el MIT, la cuna de las mentes más brillantes del planeta.
Allí no solo destacó como uno de los estudiantes más prometedores, sino que además consiguió acceso a círculos exclusivos de investigación, con recursos tecnológicos que para cualquier otra persona habrían sido imposibles de imaginar. Todo parecía perfecto, hasta que las primeras grietas comenzaron a notarse. La vida en el MIT era intensa, exigente y competitiva. David pasaba noches enteras sin dormir, programando, diseñando, creando. Pero también se obsesionaba con lo prohibido, con aquello que los demás ni siquiera se atrevían a tocar. Fue así como empezó a sumergirse en los rincones más oscuros de la Deep Web, donde foros privados compartían secretos de biotecnología, química experimental y métodos ilegales de control mental. Lo que para otros era simple curiosidad mórbida, para él se convirtió en un llamado. Cuando se graduó, en lugar de tomar un puesto en alguna empresa de Silicon Valley o en un laboratorio prestigioso, David regresó a casa. Su padre notó al instante que algo había cambiado. El brillo en sus ojos no era el mismo, sus conversaciones eran más frías, y su habitación parecía un búnker tecnológico. Llegaban paquetes misteriosos casi todos los días, con etiquetas en ruso, chino y hasta alemán. Eran cajas con viales, agujas, microchips y componentes médicos que no deberían estar en manos de un civil. Al principio, el padre intentó justificarlo. Es solo investigación, está avanzando en proyectos propios, tal vez una startup. Pero la ilusión se desmoronó la primera vez que el teléfono sonó y una voz del FBI preguntó por David. «Estamos siguiendo unos envíos sospechosos, señor. ¿Su hijo está en casa?» El hombre colgó, nervioso, sin saber qué responder. Lo más perturbador ocurrió semanas después. Una noche, revisando la vieja laptop de David, el padre encontró una carpeta oculta. El nombre parecía inofensivo, Backup 2019, pero dentro había subcarpetas con códigos extraños. Al abrirlas, el horror lo paralizó. Eran videos perturbadores, grabaciones de personas reales, atadas a camillas, sometidas a experimentos que parecían sacados de una pesadilla. Una voz narraba cada paso con calma, explicando como si se tratara de un tutorial científico. Inyecciones de químicos desconocidos, descargas eléctricas, privación sensorial, drogas capaces de alterar la percepción y borrar recuerdos. El padre no quería creerlo, pero la voz era inconfundible. Era David. Las grabaciones no eran improvisadas. Estaban editadas con precisión, con subtítulos, diagramas y hasta anotaciones científicas. Era como si su hijo hubiese construido un manual de tortura científica, un compendio oscuro diseñado para ser compartido en la Deep Web, donde otros podían replicar los experimentos. Desesperado, el padre decidió confrontarlo. Una noche, mientras David revisaba cajas en el garaje, lo enfrentó con las pruebas. David, lejos de negarlo, sonrió con una tranquilidad escalofriante. «No entiendes, papá, todo esto es conocimiento. La humanidad siempre ha avanzado gracias a los que se atreven a cruzar los límites. ¿Crees que las vacunas, los avances médicos o la tecnología surgieron de seguir reglas? Yo estoy construyendo el futuro». El padre tembló al escuchar esas palabras. No era su hijo quien hablaba, era otra cosa. Y entonces, en medio de la discusión, David mencionó un nombre. Dr. Herrera. Ese nombre resonaba como un eco siniestro en foros ocultos de la Deep Web, en informes clasificados y en rumores policiales. El Dr. Herrera era un fantasma, un personaje perseguido desde hacía años por agencias internacionales. Nadie sabía si era un individuo real o una red de científicos criminales operando bajo un seudónimo. Pero lo cierto es que era temido y respetado en igual medida, y ahora su hijo confesaba estar trabajando bajo sus órdenes. A partir de ahí, la vida del padre se convirtió en un laberinto de pesadillas. Siguió las huellas de su hijo hasta almacenes abandonados en las afueras de la ciudad, donde encontró restos de camillas oxidadas, jeringas usadas y pizarras llenas de fórmulas incomprensibles. Descubrió laboratorios clandestinos escondidos detrás de fachadas inocentes, donde jóvenes desaparecidos eran utilizados como voluntarios forzados. Y en cada paso, siempre encontraba señales del mismo hombre, Herrera. El FBI empezó a acercarse, lanzando redadas, cerrando accesos a foros y decomisando equipos. Pero David y Herrera siempre parecían ir un paso adelante, como si alguien dentro de las mismas agencias estuviera filtrando información.
El padre, cada vez más hundido en la desesperación, buscaba respuestas por su cuenta. Fue así como conoció a Emily, una periodista obsesionada con casos de la Deep Web. Ella llevaba años rastreando el nombre de Herrera, conectando desapariciones de distintas ciudades y laboratorios ocultos. Con su ayuda, el padre comprendió la magnitud del monstruo que su hijo estaba alimentando. No era un simple experimento aislado, era una red internacional de horror, una industria clandestina que mezclaba ciencia, crimen y sadismo. Las piezas empezaban a encajar. David no era simplemente un joven perdido, era el discípulo estrella de Herrera, aquel que había absorbido su conocimiento y lo estaba perfeccionando. Y lo más aterrador era que, según Emily, muchos consideraban que David ya había superado a su maestro. El padre comenzó a perder el sueño. Cada llamada podía ser el FBI exigiendo respuestas. Cada sombra en la calle parecía un espía de Herrera. Cada vez que abría la laptop de su hijo, encontraba nuevos horrores. Experimentos más sofisticados, grabaciones en distintas lenguas, pruebas de que la red de víctimas se expandía a nivel mundial. Hasta que una noche, al regresar a casa, encontró algo que lo dejó helado. La puerta del garaje estaba entreabierta, y adentro había cajas nuevas, con logotipos médicos falsificados. Dentro encontró frascos con etiquetas que decían NeuroX, LSD Variant, Cognitive Reset. Drogas experimentales diseñadas para borrar memorias, manipular emociones y crear obediencia total. Fue entonces cuando entendió que el tiempo se agotaba. Su hijo ya no estaba solo experimentando. Estaba construyendo algo mucho más grande. Un ejército de mentes controladas, esclavos biológicos al servicio de un monstruo en las sombras. Y en medio de esa pesadilla, una pregunta lo destrozaba por dentro. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para detener a su propio hijo? El padre ya no podía dormir. Cada rincón de la casa se había transformado en un recordatorio de que su hijo no era el mismo muchacho que había criado. Las paredes del garaje impregnadas de olor químico, las cajas apiladas con etiquetas que nunca se repetían, los discos duros escondidos entre ropa sucia. Todo se había vuelto parte de un escenario criminal que lo perseguía día y noche. Emily, la periodista, le advirtió que quedarse quieto era un error. Si seguimos esperando, David avanzará tanto que ya no habrá manera de detenerlo. Lo que hoy son pruebas con unos pocos... Mañana serán cientos, quizá miles de personas convertidas en marionetas. El padre se negó al principio. Denunciar a su propio hijo era un tormento demasiado grande, pero pronto se dio cuenta de que el tiempo jugaba en su contra. Las desapariciones aumentaban en las noticias locales. Jóvenes sin rastro en campus universitarios, indigentes que nunca regresaban a los refugios, inmigrantes invisibles que parecían haberse desvanecido. Todos ellos formaban parte de un patrón que solo alguien atento a la Deep Web podía notar. Emily compartió con él un hallazgo estremecedor. En foros ocultos circulaban videos donde la voz de David explicaba con frialdad cómo inducir estados de obediencia absoluta. Era como un curso en línea, con capítulos numerados, referencias científicas y hasta recomendaciones sobre dosis exactas. Y aunque los videos estaban disfrazados como material académico, la verdad era imposible de ocultar. Eran manuales de esclavitud mental. Lo más inquietante es que no estaban subidos de manera aislada. Se transmitían en vivo desde servidores ocultos, lo que significaba que en algún lugar, en tiempo real, había personas sufriendo lo que David narraba. La investigación los llevó hasta un almacén abandonado en las afueras de Boston. La fachada estaba deteriorada, pero en su interior encontraron cámaras, jaulas metálicas y restos de equipos médicos de última generación. Allí también había pizarras llenas de fórmulas y diagramas, firmadas con un nombre, Herrera. Fue en ese lugar donde el padre encontró la primera prueba física de que su hijo ya no trabajaba solo. En un rincón del almacén había fotos impresas con rostros de hombres y mujeres de distintas edades. Cada imagen estaba marcada con números, códigos y una palabra escrita a mano. Candidatos. Emily temblaba al verlas. «Esto es un catálogo de víctimas», susurró. «Herrera y tu hijo están eligiendo a quién quebrar, a quién convertir en su experimento». La desesperación del padre lo llevó a tomar una decisión: infiltrarse en la misma red donde David operaba. Con la ayuda de Emily comenzaron a rastrear accesos, direcciones IP disfrazadas y servidores espejo.
Cada clic los llevaba más profundo, hasta llegar a un sitio al que solo podían entrar quienes eran invitados personalmente. Allí, cientos de usuarios anónimos discutían sobre biotecnología prohibida, manipulación neuronal y tráfico de químicos. Entre todos los mensajes, uno resaltaba en la pantalla con un resplandor inquietante. Próxima sesión de pruebas, nivel avanzado. Moderador, D. Herrera, colaborador, DMIT. Ese alias no dejaba dudas. DMIT era David, el hijo prodigio convertido en monstruo. El padre sintió un frío recorrerle la espalda. Ya no se trataba de un muchacho perdido, ni siquiera de un simple criminal. David era un profesor del horror, guiando a otros hacia una ciencia deformada. Con la información recopilada, decidieron acercarse al FBI, pero lejos de recibir apoyo, encontraron silencio y evasivas. Un agente, después de muchas insistencias, les confesó algo aterrador. Sabemos lo que Herrera está construyendo. Sabemos quién es su hijo. Pero entiendan, hay fuerzas arriba que prefieren que esto siga oculto. No podemos protegerlos si se meten más en esto. Esa frase los dejó marcados. Si las autoridades estaban atadas o cómplices, ¿a quién recurrir? A partir de entonces, Emily y el padre comenzaron a actuar por su cuenta. Siguiendo pistas en la Deep Web, llegaron a un complejo abandonado en la frontera con Canadá. Allí encontraron contenedores de metal adaptados como laboratorios móviles. Dentro, cámaras que aún grababan, jeringas con etiquetas escritas en cirílico y, sobre todo, documentos con un sello rojo que parecía oficial. Era la confirmación de que algún gobierno estaba financiando en secreto parte de esos experimentos. Pero lo más impactante fue encontrar un archivo encriptado con el nombre Proyecto Marioneta. Al abrirlo, se revelaron planes detallados para crear un ejército de sujetos controlados mentalmente, capaces de obedecer sin cuestionar, dispuestos a realizar cualquier tarea sin dejar huellas de conciencia. Eran soldados perfectos, o esclavos eternos. El padre se quebró en ese momento. Como su hijo, aquel niño que había construido su primer robot con piezas recicladas, había terminado diseñando un infierno como ese. ¿Cómo podía un genio convertirse en verdugo? La respuesta la dio Emily, en voz baja, casi con miedo. No fue solo él. Herrera lo convirtió en lo que es, y ahora Herrera lo necesita más que nunca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de movimientos. Emily consiguió contactar con otros periodistas interesados en la historia, pero varios de ellos desaparecieron sin dejar rastro. El padre recibió llamadas anónimas advirtiéndole que dejara de investigar o acabaría igual. Y cada vez que abría el correo, encontraba mensajes cifrados con una sola frase: «Tu hijo es nuestro legado». La tensión alcanzó un punto máximo cuando lograron interceptar un mensaje interno en la red de Herrera. Decía: «La isla está lista. Los primeros 100 sujetos están en fase beta. DMIT supervisará la instalación». La isla. Ni Emily ni el padre sabían dónde estaba, pero aquello confirmaba lo que más temían. David había dado el salto de pruebas aisladas a algo mucho más grande. No era solo un laboratorio clandestino, era una base completa de operaciones, alejada de la mirada de cualquier autoridad. Fue entonces cuando el FBI reapareció en escena. Un grupo reducido de agentes contactó con ellos en secreto, explicándoles que no podían actuar oficialmente, pero que estaban dispuestos a colaborar de manera encubierta. Había demasiados intereses políticos en juego, pero si lograban obtener pruebas directas, podrían forzar una operación internacional. El padre, con el corazón dividido, aceptó. Durante meses trabajaron juntos recolectando coordenadas, interceptando comunicaciones y siguiendo rastros financieros. Descubrieron que Herrera había desviado millones de dólares a través de criptomonedas, triangulando entre paraísos fiscales y empresas fantasma. Todo apuntaba a un mismo destino: una isla remota en el Caribe, rodeada de silencio y protegida por guardias privados. Emily no podía creerlo. Lo que empezó como experimentos en sótanos y almacenes, ahora es una fortaleza científica. El padre sabía que el momento se acercaba. Cada día que pasaba, David se alejaba más de lo humano. Cada experimento lo convertía en algo distinto, algo que ya no podía ser llamado hijo. Pero al mismo tiempo, en lo profundo de su corazón, una voz insistía: quizá aún pueda salvarlo. El viaje hacia la isla se convirtió en un punto sin retorno. A bordo de una embarcación prestada por los agentes encubiertos, el padre y Emily observaban el horizonte con nerviosismo.
A medida que se acercaban, la silueta de la isla revelaba torres metálicas, antenas parabólicas y luces artificiales que iluminaban la noche. Era evidente, aquel lugar no era un simple laboratorio, era un cuartel científico militarizado. Los agentes advirtieron que entrar era casi un suicidio. Pero el padre no dudó. Sabía que si no lo hacía, nadie más lo intentaría. Al pisar la arena oscura de la isla, comprendió que había llegado al corazón del infierno. A lo lejos se escuchaban gritos apagados, el zumbido constante de generadores eléctricos y, entre las sombras, figuras humanas que caminaban con pasos mecánicos, sin mirar a los lados, sin reaccionar al entorno. Eran las marionetas vivientes. El padre contuvo las lágrimas. Aquello confirmaba lo peor. El proyecto de David y Herrera no era una amenaza futura, ya era una realidad. Emily lo miró con el rostro pálido. Aquí empieza el verdadero horror. Y en ese instante, una voz resonó desde los altavoces ocultos de la instalación. Una voz que el padre reconocería en cualquier parte. Era David. «Bienvenidos al futuro, papá». La isla parecía un santuario del horror. Las torres de vigilancia iluminaban cada rincón con reflectores blancos, y el zumbido de los generadores se mezclaba con un silencio antinatural, roto apenas por los pasos mecánicos de las marionetas. Eran hombres y mujeres con la mirada vacía, moviéndose como insectos programados, obedeciendo órdenes invisibles. El padre apenas podía sostenerse en pie. Cada uno de esos rostros sin alma le recordaba que su hijo había cruzado una línea de la que no había retorno. Emily, a su lado, intentaba grabar todo con una microcámara, consciente de que esas imágenes podían ser la única prueba irrefutable de lo que estaba ocurriendo. De repente, la voz de David volvió a resonar desde los altavoces. «Papá, pasaste la prueba. No imaginé que llegarías hasta aquí. Bernardí, quiero mostrarte lo que hemos construido». Las puertas metálicas de un edificio principal se abrieron lentamente, revelando un pasillo iluminado con luces frías. El padre sintió un impulso de huir, pero sabía que ya no había marcha atrás. Emily lo tomó del brazo y juntos entraron en la instalación. Dentro, el ambiente era quirúrgico. Salas con paredes de vidrio mostraban camillas, cuerpos conectados a máquinas, cerebros escaneados en monitores y tubos donde flotaban líquidos de colores imposibles. En cada sala había asistentes vestidos con batas blancas, pero al mirarlos fijamente, se descubría la verdad. Eran también marionetas, esclavos biológicos convertidos en técnicos perfectos. En el corazón de aquel complejo apareció el doctor Herrera. Era un hombre de aspecto frágil, delgado, con cabello canoso y ojos hundidos. No parecía el monstruo legendario que los foros describían, pero había en él una presencia perturbadora. Un aire de alguien que había visto demasiado y que había perdido cualquier resquicio de humanidad. «Bienvenido», dijo con voz calmada. «Tu hijo ha superado todas mis expectativas. Gracias a él, lo imposible se ha vuelto realidad». El padre lo miró con odio, pero antes de que pudiera hablar, David apareció. Ya no era el muchacho tímido y brillante que había conocido. Vestía una bata negra, sus ojos brillaban con una frialdad casi metálica, y en su mano sostenía una tableta desde la cual parecía controlar todo el sistema de la isla. «Papá, entiéndelo», dijo sin titubear. «Lo que ves aquí no es horror, es evolución. El mundo nos condena por romper reglas, pero la historia siempre recuerda a quienes se atrevieron a experimentar. Nosotros somos los arquitectos del futuro». Emily dio un paso adelante con rabia. «Esto no es ciencia, es esclavitud. Has convertido a personas en juguetes, en cadáveres vivos». David la miró con indiferencia. «Los débiles siempre serán material de prueba. Nadie los extrañará, nadie recordará sus nombres». El padre sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Reconocía la voz, reconocía el rostro, pero el alma de su hijo ya no estaba allí. Era como si Herrera hubiese arrancado la esencia de aquel muchacho para reemplazarla con una ideología podrida. Entonces ocurrió lo inevitable. El padre, entre lágrimas, sacó la pistola que uno de los agentes encubiertos le había entregado antes de partir hacia la isla. La apuntó directamente a Herrera. «Tú lo destruiste. Tú lo convertiste en esto». El doctor apenas sonrió. «Yo solo mostré el camino. Él decidió seguirlo». Con un disparo seco, Herrera cayó al suelo.
El eco del balazo retumbó en todo el complejo, pero lo que vino después fue peor. Las marionetas comenzaron a agitarse, como si hubieran perdido su conexión principal. Se golpeaban contra las paredes, gritaban, algunos se desplomaban convulsionando. Era el caos absoluto. David lanzó un grito de furia. No tenías derecho, él era la clave. En ese momento el padre entendió lo que debía hacer. Apuntó el arma hacia su propio hijo. Las lágrimas le nublaban la vista, pero la decisión estaba tomada. Lo siento, hijo. Perdóname. David no suplicó, solo abrió los brazos como aceptando el destino. No puedes detener lo que ya comenzó. Aunque me mates, mi legado vivirá. El disparo resonó como un trueno. David cayó al suelo, su cuerpo convulsionó y luego quedó inmóvil. El silencio posterior fue insoportable. Emily se cubrió el rostro, llorando. El padre dejó caer el arma y se arrodilló junto al cuerpo de su hijo, sollozando como nunca antes. Pero la pesadilla aún no había terminado. Las pantallas alrededor se encendieron de golpe. En ellas apareció el rostro de Herrera, vivo, sonriente. ¿De verdad creíste que sería tan fácil? ¿Que un simple disparo acabaría conmigo? Yo soy una idea, un sistema. Mientras exista la Deep Web, mientras existan mentes dispuestas a aprender, yo seguiré vivo. El padre miró horrorizado el cadáver de David. La tableta en sus manos aún estaba encendida, mostrando un mensaje programado. Fase 2 activada, transferencia en curso. De repente, las luces del complejo parpadearon. Nuevos servidores comenzaron a encenderse, revelando que todo estaba automatizado. La mente de David, sus investigaciones y su legado ya habían sido subidos a la red. Aunque el cuerpo yacía sin vida, su conocimiento, sus experimentos y sus horrores ya estaban distribuidos en miles de servidores imposibles de rastrear. Emily lo comprendió al instante. No lo detuviste, solo lo multiplicaste. El padre, destrozado, abrazó el cuerpo de su hijo mientras el complejo entero se sacudía con explosiones. Los agentes encubiertos habían activado la orden de destrucción de la isla, y no había tiempo para escapar. En sus últimos momentos de lucidez, mientras el fuego consumía las instalaciones, el padre cerró los ojos y susurró. Perdóname, hijo. Algún día alguien acabará con esto. La isla estalló en llamas, tragándose los restos de la obra de David y Herrera. Sin embargo, en algún rincón del mundo, en una pantalla anónima, un nuevo mensaje apareció en un foro oculto. Lección 01. El futuro de la mente humana. Instructor, DMIT. La pesadilla apenas había comenzado. Sabía,